Hola a todos y bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Eh, Nos vamos a adentrar en las turbulentas aguas de la política chilena Y sí que están turbulentas. y su conexión con Venezuela. Y bueno, lo haremos a través de dos historias Ujú. que a simple vista podrían parecer, inconexas, Sí. pero les aseguro que esconden un trasfondo. Mm. Estoy seguro les va a resultar intrigante. Totalmente. De hecho, ya desde el inicio, Prepárense. lo que nos fascina aquí es ese potencial entramado de intrigas internacionales, Ah. irregularidades financieras que se asoman, ¿no? En estos casos. Preparémonos para desenredar esta madeja. Totalmente. Comencemos con el misterioso fallecimiento de Ronald Ojeda, Mm. un ex militar venezolano opositor al régimen de Maduro que buscaba refugio en Chile Ajá. y que lamentablemente, desapareció. Sí. Su cuerpo fue hallado posteriormente, Así es. en circunstancias que apuntan a un brutal asesinato. Un caso que realmente conmocionó. Y que además, para añadir más misterio, Ajá. hay serias acusaciones en torno a Manuel Monsalve, Exacto. ex subsecretario del Interior de Chile. Así es, se le acusa de haber filtrado información sobre el paradero de Ojeda al régimen de Maduro. Exactamente. Las fuentes que hemos analizado incluso sugieren un posible encubrimiento de pruebas Uf. por parte del gobierno chileno. Esto realmente plantea serias dudas Sí. sobre la influencia del régimen de Maduro Ajá. y las posibles vulnerabilidades Claro. dentro del sistema político chileno. Es escalofriante pensar en esa posibilidad. Sí. Y como si no fuera suficiente, tenemos otra historia que levanta sospechas. Uf. Esta vez relacionada con Jaime Gazmuri, embajador de Chile en Venezuela. Aquí es donde la trama se complica aún más. Claro. Gazmuri fue nombrado embajador Ajá. en un periodo de mayor armonía entre ambos países. Sí. Sin embargo, las relaciones diplomáticas se rompieron Claro. tras la polémica reelección de Maduro en 2018, cuando Chile, junto con otras naciones, decidió cortar lazos con Venezuela. Sí. Y a pesar de no poder ejercer sus funciones como embajador en Venezuela, debido a la ruptura de relaciones, Gazmuri sigue percibiendo un cuantioso salario, Sí, nada menos que 20 millones de pesos al mes. lo que por supuesto ha generado una gran indignación pública, Claro. especialmente entre los grupos de oposición Sí. y los medios de comunicación, Por supuesto. quienes lo consideran un uso indebido del dinero de los contribuyentes. La respuesta del gobierno, en particular de Camila Vallejo, ha sido vaga y inconcreta. Sí, pareciera que intentan evadir el tema Totalmente. y evitar cualquier tipo de responsabilidad. Exacto. Y lo que es aún más preocupante, Sí. las fuentes que hemos consultado mencionan casos similares, Ajá. como el de Beatriz Sánchez, Ajá. embajadora de Chile en México, Claro. que también percibe un salario considerable. Sí. A pesar de tener una experiencia diplomática, limitada, Parece que se está dibujando un patrón recurrente de prácticas financieras cuestionables dentro del cuerpo diplomático chileno. efectivamente. Entonces tenemos estas dos historias. Un posible asesinato político, Ajá. con una posible implicación del gobierno, Sí. y un nombramiento diplomático cuestionable. Mm. ¿Crees que existe alguna conexión entre ambos casos? Si analizamos el panorama general, Ajá. ambos casos podrían estar revelando grietas en la fachada de la política chilena. Claro. Ambos plantean interrogantes Sí. sobre la transparencia, Ajá. la rendición de cuentas Claro. y posiblemente Sí. la influencia de poderes extranjeros. Uf, interesante. Es un escenario complejo Sin duda. que amerita un análisis más profundo. Sí, son temas delicados que merecen un análisis más en profundidad. Sí, esa posible falta de transparencia es un hilo conductor, ¿no? Sí. Que nos lleva a analizar con más detalle el caso de Ronald Ojeda, Ajá. este ex militar venezolano. Que tuvo la valentía de oponerse a Maduro y su régimen opresor. Sí. Se vio obligado a huir de su país Ajá. y buscó refugio en Chile con la esperanza de encontrar seguridad y una nueva vida. Una esperanza que trágicamente se vio truncada. Sí. Nuestras fuentes detallan una escalofriante cronología de su desaparición, el brutal asesinato que sufrió y la posterior huida de los presuntos autores de vuelta a Venezuela. Claro. La hazaña con la que se describe el asesinato en los informes es, realmente estremecedora. Uf. Y lo más preocupante Sí. es
la cantidad de preguntas y respuestas que aún rodean este caso. ¿Cuál fue exactamente el papel de Monsalve en todo esto? ¿Proporcionó información a sabiendas que condujo a la muerte de Ojeda? Las acusaciones contra Monsalve son graves. Sí. Y las fuentes que hemos consultado apuntan a un posible encubrimiento para protegerlo a él y potencialmente a otros altos funcionarios. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una situación muy grave. Que proyecta una sombra oscura sobre la política chilena. Claro. Y genera serias dudas sobre la influencia de poderes extranjeros dentro de sus fronteras. Exacto. Este caso tiene el potencial de socavar los cimientos de la democracia chilena. Sí. Y podría tener ramificaciones internacionales significativas. Pasemos ahora a controversia en torno a Gasmuri. Sí. Tenemos un mito diplomático que, a todos los efectos, no puede desempeñar su trabajo. Y sin embargo sigue recibiendo un salario desorbitado. Exactamente. No es de extrañar que la gente esté indignada. Las fuentes que hemos revisado resaltan la indignación pública, por lo que se percibe como un uso indebido del dinero de los contribuyentes. Y con razón, la gente está luchando contra el aumento del coste de la vida. Y ven esto como un ejemplo flagrante de despilfarro gubernamental y falta de responsabilidad. Y lo que es aún más frustrante es que la respuesta del gobierno ha sido débil y poco convincente. Se limitan a dar justificaciones vagas e intentan minimizar la importancia del asunto. Los intentos de Camila Vallejo por restar importancia al asunto y desviar la culpa solo sirven para erosionar aún más la confianza pública. Da la impresión de que están tratando de proteger a Gasmuri y de evitar abordar los problemas sistémicos dentro del sistema diplomático. Exacto. Ciertamente no inspira mucha confianza en su liderazgo, ¿verdad? Y todo esto ocurre en el contexto de una grave crisis económica y humanitaria en Venezuela, crisis que afecta directamente a Chile, para entender mejor la magnitud del problema. Recordemos que en 2018 la reelección de Maduro estuvo plagada de irregularidades, lo que llevó a Chile y a otros países a romper relaciones diplomáticas con Venezuela. Precisamente, esto nos lleva a preguntarnos cuál es la responsabilidad de Chile con el pueblo venezolano y cómo puede abordar eficazmente esta compleja situación sin comprometer su propia estabilidad política y económica. Entonces, tenemos estas dos historias, aparentemente independientes, pero igualmente preocupantes. Por un lado, un posible asesinato político, con una posible implicación del gobierno. Y por otro, un diplomático al que se le paga por no hacer nada, lo que plantea dudas sobre la mala gestión financiera. Y el favoritismo político. ¿Qué significa todo esto? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Claro. Estos casos, aunque distintos, nos ofrecen una mirada al lado oscuro de la política chilena, nos obligan a confrontar verdades incómodas sobre el poder, la corrupción y la fragilidad de las instituciones democráticas. ¿Cuáles serían entonces las principales conclusiones que podemos extraer de todo esto? Bueno, ambos casos subrayan la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro del gobierno chileno. Ponen de manifiesto las posibles vulnerabilidades de su sistema político y plantean interrogantes sobre la influencia de actores extranjeros. Parece que Chile se enfrenta a una verdadera crisis de confianza. Sin duda. Y es una crisis que exige nuestra atención. Es fundamental que examinemos estos acontecimientos, que exijamos respuestas a nuestros líderes y que participemos en un diálogo constructivo sobre el futuro de nuestra nación. Una realidad compleja que nos deja con más preguntas que respuestas. Y precisamente por eso es tan importante seguir investigando, seguir haciendo preguntas difíciles y seguir exigiendo responsabilidad a quienes están en el poder. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos comprometidos, para garantizar que se haga justicia en el caso de Ronald Ojeda y que la controversia de Gasmuri se aborde adecuadamente? Bueno, podemos empezar por mantenernos informados. No permitamos que estas historias desaparezcan de los titulares. Exijamos transparencia a las autoridades, llamemos a nuestros representantes, escribamos cartas a los editores y usemos las redes sociales para crear conciencia y mantener la presión. Tienes razón, no podemos permitir que estos asuntos queden impunes. Tenemos que hacer oír nuestra voz y dejar claro que no vamos a tolerar la corrupción ni el abuso de poder. Exacto. Y no subestimemos el poder de la acción colectiva. Apoyemos a las organizaciones que trabajan para promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro del gobierno. Involucrémonos en la política local y aboguemos por reformas significativas que aborden los problemas sistémicos que hemos discutido hoy. Estos no son solo incidentes aislados, sino
síntomas de un problema más profundo. Depende de todos nosotros trabajar para encontrar una solución. Muy bien dicho. Manteniéndonos informados, comprometidos y activos, podemos contribuir a que la política chilena sirva realmente a los intereses de su pueblo. Comenzamos esa inmersión profunda con dos historias aparentemente inconexas, pero como hemos descubierto, están entrelazadas en una red de intrigas políticas, irregularidades financieras y faltas éticas. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Ajá. ¿Podrían estos eventos aparentemente aislados ser indicativos de un problema más profundo y sistémico dentro de la política chilena? Es algo que todos debemos considerar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Volveremos pronto con otra exploración de las historias más fascinantes e importantes de nuestro tiempo.